La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, ¿qué tal? Ya estamos un año más en el Festival de Cannes. En este episodio os contamos las claves de esta edición, marcada por varias polémicas, como la amenaza de huelga de los trabajadores del certamen y las denuncias del Me Too francés. Además, escuchamos a J. Bayona, miembro del jurado de la sección oficial, el homenaje a Meryl Streep, y comentamos las primeras películas como Furiosa, la esperada precuela de la saga Mad Max, con Anya Taylor-Joy. Entre los estrenos de la semana hay cine familiar y de animación con amigos imaginarios, el tipo de películas que están funcionando en taquilla, comedia romántica que dirige y protagoniza Meg Ryan, con la que hemos charlado, y mucho cine español, con la película de Locomía, con las relaciones tóxicas en el deporte en Caída Libre y con la rebelión de una sirvienta en Calladita. En televisión, carrusel de estrenos, con la vuelta de los Bridgerton y una serie sobre la historia de las Panteras Negras. Vamos con todo. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Cuatro años después de la primera ola del Me Too en el cine francés, en plenos César, donde la actriz Adèle Haenel y la directora Céline Sciamma abandonaron la gala que premió a Polanski, parece que finalmente la industria ha despertado y las mujeres se han unido para que las leyes las protejan de la violencia sexual y del abuso. Todo está siendo muy emocionante en este sentido. Ahí están las lágrimas de Juliette Binoche, los abrazos entre las actrices y la sensación de que algo puede cambiar. Cannes es el lugar donde Harvey Weinstein campaba a sus anchas y cometió algunas de sus violaciones. Sigue siendo tibio en este aspecto. No tiene un protocolo de actuación en el caso de que un director con película en el festival sea acusado, y el certamen comenzaba con el cortometraje de la actriz Juliette Godrèche, víctima de la violencia de dos directores, y la mujer que ha logrado que se abra una comisión de investigación en la Asamblea Nacional en un país donde el presidente Macron defendió, como recuerdan, a Depardieu, imputado por abusos sexuales. Cannes debe hacer mucho más de lo que está haciendo, debe asegurar que no se dará cobijo a los maltratadores y que apostará por la igualdad en el festival y en el seno de la industria del cine. Esperemos que este sea el principio de un nuevo tiempo donde las mujeres no sufran la violencia de los hombres. Esto no pasa solo en el cine, lo están recordando una y otra vez aquí en Cannes, pero el cine es el reflejo de la sociedad y es importante que dé ejemplo. El cine en la SER desde Cannes. Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité. Il s'effleure sans timidité, une insolence chorégraphiée. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier. Elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Elle veut pas s'asseoir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER desde la Croisette, desde el Festival de Cannes. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Por aquí estamos, no tan bien y tan arropada por gente amable como tú en Cannes. Sí, la verdad es que he de decir que este año está siendo especialmente hostil con la gente. Qué raro. No sabemos muy bien por qué, pero hay más vigilancia, muchas más medidas de seguridad, mucha más gente contratada. Creo que el hecho de que sean las Olimpiadas, toda la tensión geopolítica que se vive, ¿no? Pues hace que haya muchos nervios y está costando, José, colar las uvas y la comida en el palé. Sí, ya es difícil sobrevivir al Festival de Cannes sin colar algo de comida para esos momentos en los que no puedes ni ir a comprar algo, ni ir indudablemente a un bar ni a un restaurante. Eso no está permitido de día. De noche a lo mejor tienes un hueco, pero va a ser difícil lo de comer. Bueno, en las colas de la sala de Bussy, que está al aire libre, y ahí sí te permiten comer, ¿no, Pepa? No, hoy tampoco, ¿no? En la cola tampoco, al aire libre. En la cola nos han dicho que por favor nos apartáramos porque era un poco molesto vernos comer. Era unos periodistas comiendo en una cola. No puedo con los franceses. Entonces, yo soy de Solés. Solé. Nos hemos puesto de Solés, nos hemos sentado detrás de la valla a comernos el tupper y ya hemos podido entrar. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de penurias. Me parece que nuestra mayor reivindicación es colar un plátano en la sala de prensa, que lo es. Vamos a hablar de cómo ha empezado este festival, que lo ha hecho con fuerza, con cine francés en esa inauguración
inauguración, la película Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux, también con polémicas que ahora comentaremos y por supuesto con Meryl Streep, ovacionadísima, y con Juliette Binoche emocionada entregándole esa Palma de Oro de honor. Tu as changé notre façon de voir les femmes dans le monde du cinéma. You changed the way we look at women in the cinema world. Tu and also helping us nous as donné une nouvelle image de nous-mêmes. Bueno, pues decía Juliette Binoche que entregaba esa Palma de Oro, que cambió la forma en que miramos a las mujeres en el cine y que también nos ayudó a mirarnos a nosotras mismas. Y hablábamos de, bueno, pues de esas lágrimas que luego comentaremos, porque Juliette Binoche ha sido una de las actrices muy presentes en esa denuncia del Me Too. Pero vamos a seguir con Meryl Streep, porque después de esa entrega de la Palma de Oro, una ceremonia pues muy emotiva que abría Cannes, con la ceremonia que los franceses saben hacer, la actriz también dio una masterclass, bueno, no le gusta a Fremo decir masterclass, una rendezvous, donde ella misma charlaba con un periodista francés y lo primero que decía es que venía con resaca. ¿Cómo ça va? Ça va très bien. Ce matin, I was a little rocky, you know. Why? Parce que I didn't go to bed until 3. Talking about the Dupieux, the amazing film. Vous êtes allé à la fête après? Oh, we had such a great discussion about it. It's fantastic. O sea, Meryl Streep, para que sepáis, fue a la fiesta de Cannes de inauguración. Hasta las 3. Ya, muy heavy, ¿eh? Y bebió un poquito, digamos, más que de lo acostumbrado en ella, ¿no? O sea, para estar con resaca. Y luego es que ella también sabe que es actriz en estos momentos. Sí. O sea, eso a mí me gusta, a mí la siempre, gente que es consciente de eso. Sí, tiene un punto de interpretación en todo, ¿no? Sí. La vimos cuando recogió el premio Princesa de Asturias también, y estaba ese punto de no saber en dónde terminaba la actuación y dónde empezaba la sinceridad. Pero bueno, todo en Meryl Streep es fascinante. Sí, lo que pasa es que, fíjate, ha empezado así y ha tenido varios de esos momentos. De hecho, ahora vamos a hablar de esa escena en Memorias de África, que ella se ha levantado para hablar de la escena en la que Robert Redford le lava la cabeza. Se ha levantado de su sitio y ha hecho como que le lavaba la cabeza al periodista, que es calvo. con lo cual ha sido bastante divertido. Pero es cierto que ha sido casi una hora larga de conversación y la actriz se ha ido abriendo, ha ido contando cosas donde la veíamos un poco más a ella, no tanto ese personaje. Y realmente vamos a escuchar, porque es maravilloso cómo contaba cómo se enamoró de Robert Redford y los hipopótamos en Memorias de África. In the river and the hippopotamuses were right above it. I don't know if they show that in the movie, I can't remember, but I was aware of it. And Redford was washing my hair like this. Pardon. Y ahí es cuando se levanta y le toca el pelo al otro, o sea... Bueno, el no pelo. El no pelo, exactamente. Was it sexy? I will never forget. Bueno, pues decía Didier, el periodista de Canal Plus francés, que no lo iba a olvidar, y luego decía algo muy interesante, y es que hemos visto follar, decía fuck literalmente muchas veces en el cine, pero no se había visto una escena como esa, ¿no? En la que la sexualidad, lo tierno, ¿no? Se convertía en la escena en muy sexy. Y decía que, llevábamos a la quinta toma, yo ya estaba in love con Robert Redford, ¿no? O sea que bueno, ha sido la verdad que bastante bonito escucharla hablar de todas esas películas, de Kramer contra Kramer, de La decisión de Sophie, del Cazador, e ir contando un poco anécdotas de lo que fueron esos rodajes. También hablaba de ese momento actual de las mujeres en el cine y el salto que han dado muchas actrices pasándose a la producción. Oh my God, the roles are wonderful now, I think, for women. And so many women are producing for themselves and have, I'm so in awe of the ones who have done that. Reese and Nicole
Everybody hablaba de seems to Natalie Reese Witherspoon, Portman. Nicole Kidman o Everybody has Natalie their own Portman, production que han creado sus propias productoras y producen películas y se han producido a sí mismas dándose papeles interesantes. También decía que ahora los papeles pues son mucho mejores que cuando ya empezó. De hecho, ha lanzado una pullita de sí, me recordáis del Cazador porque era la única mujer en ese reparto de hombres. ¿No? Y es un poco cierto, ¿no? O sea que, bueno, es una señora muy elegante a la hora de reivindicar las cosas, pero no ha dejado puntada sin hilo en todo el recorrido. Y Elio se ha referido también a Néstor Almendros. Decía, yo en la decisión de Sophie tuve que hacer muy poco porque ya lo hacía todo Néstor Almendros. No, por supuesto, ¿no? Y Kramer contra Kramer, que es una película que vista ahora rechina bastante todo el argumento, ¿no? Con Dustin Hoffman ahí haciendo de hombre abandonado por su mujer y también se ha referido a ella, ¿no? En esta masterclass. Lo que sí, perdón, Pepa. No, sigue, José. No, que te iba a preguntar que es verdad que tiene toda esta carrera, que ahora Cannes ha decidido homenajearla con toda la pompa, con esta... También lo hacen los franceses, ¿no? Acoger a los actores americanos, pero realmente lleva 2 o 3 años sin trabajar. A mí eso me tiene un poco... No sé si está de descanso o preocupado porque no llegan... Está haciendo la serie de televisión esta de Solo asesinatos en el edificio, pero poco más. Claro, pero que es un papel muy, muy secundario, ¿no? Muy episódico, de hecho, es de invitada casi en esa serie, pero desde No mires arriba, la peli de Adam McKay que hizo hace 2 o 3 navidades en Netflix, no ha vuelto a rodar y me preocupa porque yo siempre miro IMDb y dice próximos proyectos y está vacío y eso sí me preocupa. ¿Te imaginas que lo que está haciendo es preparar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos? Bueno, pues entonces me empadrono en Estados Unidos. Exactamente. No, ella cuando decía lo de las actrices productoras, sí que decía, bueno, yo nunca lo he hecho, yo nunca he querido producir porque, bueno, pues yo no quiero que me llame nadie a partir de las 7 de la tarde. Quizá mi mayor productora son mis 4 hijos y mis no sé cuántos nietos a los que cuido y que llevan mucho trabajo. No sé si está en una etapa de su vida en la que se dedica a recibir premios, a hacer pequeñas cosas y a estar con su familia. Bueno, ahora tiene un novio nuevo, ¿no? Que también tendrá que disfrutar, Meryl Streep, porque bueno, ella cuando... lo de Memorias de África no se queda solo en eso, hay que seguir. Claro, no, pero que te decía que ella cuando sus hijos eran pequeños también decía que no quería rodar determinadas películas porque la alejaban mucho de sus hijos, ¿no? Aceptaba proyectos que fueran rodajes cómodos, relativamente cerca de su casa, que no hubiera unos desplazamientos muy, muy largos, ¿no? Pero eso no le impidió hacer un carrerón cinematográfico, ¿no? Y ahora que parecía que estaba más liberada y que podía elegir, por supuesto, aquellos papeles que más le interesaran y donde se pudiera lucir, pues sí, sin embargo, pues está, como dice José, bastante desaparecida. Y queremos que vuelva. Bueno, claro, hay rumores, especulaciones diciendo que va a haber una nueva entrega, una tercera serie, no de Mamma Mía, que ella está en conversaciones, pero bueno, la queremos ver en pantalla también así. Pero lo que ella yo creo que demuestra, y escuchando estos cortes, es lo estrella que es, no solo delante de la pantalla, sino fuera de la pantalla, ¿no? Cómo maneja todo, cómo maneja su propio relato, la narrativa de su vida, cómo controla, ¿no? Contar las cosas, que eso es verdad que yo noto que a lo mejor en las nuevas generaciones de los que llaman nuevas estrellas de Hollywood, entiendo que lo da la madurez, pero no lo veo tan presente, ¿no? Esa manera de narrar como narra ella. Sí, y además es curioso porque, claro, contaba una cosa que muestra eso que tú dices, José, de cómo han cambiado un poco las estrellas antes y ahora. Y decía que cuando ella vino al Festival de Cannes se asustó muchísimo porque no había las medidas de seguridad de ahora, esas que no nos impiden hacer casi nada. Y claro, le dijeron, te vamos a poner 9 guardaespaldas. Y ella dijo, no, yo no tengo guardaespaldas. Y dice, sigo sin tener guardaespaldas, ¿no? Que ahora cualquier estrella de Hollywood tiene a gente, un séquito a su alrededor. Y dice, claro, sí que necesité el guardaespaldas porque la gente se me tiraba encima en aquellos momentos, ¿no? Claro, eran momentos antes del 11 de septiembre, donde todo era un poco distinto. Y claro, esa diferencia entre cómo son las estrellas ahora y ella, que vive en su casa, que hace su vida y que supongo que tendrá un equipo de trabajo, pero no va con ellos todo el rato, pues claro, eso también es una diferencia, ¿no? Porque si queréis vamos a pasar al siguiente estreno y a esa llegada arrasando en el aeropuerto de Anya Taylor-Joy sin guardaespaldas, con todos los fans tirándose hacia ella. Pero con sombrerazo. Hombre, por supuesto, con la Pamela, que todos necesitábamos ver. Es la protagonista de Furiosa, la nueva entrega de Mad Max, la saga de George Miller, con Chris Hemsworth y, como decimos, Anya Taylor-Joy. Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. Mi madre era impresionante. Y él me lo quitó todo.
Bueno, pues es el estreno gordo de la semana que viene, así que no vamos a hacer spoiler de nuestro propio programa, porque solo nos faltaba que no nos escucháis. Pero José, vamos a comentar brevemente pues lo que nos ha sugerido esta vuelta. A ver si coincidimos o no, que no hemos hablado previamente. No hemos hablado, sé qué... es verdad. No. Pues hay es sorpresa que, aquí. yo es que soy muy fan, mucho de esta saga y la disfruto muchísimo. Y a mí dame acción, dame desierto, dame suciedad y dame chatarra, porque es que no he visto una película con tanta chatarra y con tanta imaginación y locuras, ¿no? Para utilizar y dar vueltas y vuelve y va y viene y va. Y yo nunca me aburro, me parece siempre divertido. Y luego es verdad que no vamos a decir mucho esta semana, pero que la anterior era buenísima, Furia en la carretera, con Charlize Theron y Tom Hardy, y a mí me gustó mucho y sí que tenía una historia para explorar, y a ella se daban pistas de la historia que había aquí, ¿no? De esta furiosa, de su trauma, de la venganza, y esto es lo que más o menos arma esta precuela. Entonces la historia pues no da mucho de sí porque te la sabes un poco, ya lo contaba la propia Charlize Theron, y añaden un villano, que es ese Chris Hemsworth, que viene bien para compensar la violencia, ¿no? Y que sea todo a lo bestia, pero incluso estando un nivel por debajo, que a mí me lo parece, es tan disfrutable y tan sienta tan bien ver una peli de acción, que esta tiene ya más efectos digitales que la anterior, que era más artesanal, pero sienta muy bien ver a George Miller en forma por el desierto y haciendo volar todo por los aires con esos moteros. Bueno, es que hay escenas maravillosas. Yo creo que el problema que tiene esta película es precisamente que la vamos a comparar con la anterior, ¿no? Y la anterior, claro, es que de repente le dio la vuelta a la saga de una manera tan asombrosa, tan vibrante, de una manera tan maravillosa, que claro, va a ser difícil, ¿no? Que esta pues ya no nos sorprende de la misma manera. A mí me gusta mucho, de decir, me gustan ellos dos, me gusta que a priori, o sea, no tiene nada que ver Anya Taylor-Joy con Charlize Theron, pero está muy bien hecho el cambio y la evolución. Me gusta que en esta se haya dedicado un poco más a los personajes, ¿no? Que esa gran persecución que son todas las películas de Mad Max, aquí tiene un poquito más de arco dramático, por lo menos. Y a mí sí que me gusta Chris Hemsworth, me gusta muchísimo. Y no hemos comentado, José, cameo del Zapataki, por favor. Doble cameo. Interpreta a dos personajes porque como son breves, creo que tenía cameo enchufe en la Pataki. O sea, súper fan. Y también ya me encanta el mundo en el que vivimos, en parte tan loco, pero internet que saca pullas a todo, ¿no? Y que decían 30 líneas de diálogo tiene Anya Taylor-Joy en Mad Max. Eso demuestra que incluso teniendo más historia casi que la anterior, aquí lo que interesa es darle caña a la acción y las persecuciones y todo lo que monta George Miller. Sí, que tiene 79 años y que ya sorprendió cuando hizo Furia en la carretera. No, es que es increíble. Precisamente por esa vitalidad, por esa energía, por toda esa violencia también que destila en la película, la imaginación visual. Y bueno, pues y claro, los temas, porque yo creo que es una película muy política, ¿no? Que habla del desabastecimiento, la gasolina, pero sobre todo el agua, que va a ser, ya está siendo, ¿no? Uno de los grandes temas de nuestro presente y futuro inmediato. Habla también del trato a las mujeres. O sea, yo creo que es una película que sin apenas decir nada y con toda esa chatarra, pues habla mucho del momento presente. O sea, que eso es significativo. Lo dicho, seguimos la semana que viene con muchas sorpresas sobre Furiosa. Y vamos a seguir, porque Cannes también ha empezado con polémicas, como decíamos. Le gusta muchísimo a este festival, una buena polémica, un buen cine. Y eso que Thierry Fremont en la rueda de prensa decía que no quería controversias. Y la verdad es que van más allá de las controversias. Por un lado, como decimos, está el Me Too en la industria francesa, que ha vuelto a emerger con la denuncia pública de 9 mujeres al productor Alain Sarr, uno de los grandes del cine francés, por agresiones sexuales, incluida una violación a una menor de 15 años en los 80 y los 90. Se venía rumoreando que iban a salir varios casos en el pleno festival y así ha salido este caso, además de la firma de un centenar de personalidades, incluida Juliette Binoche o Isabelle Adjani, que han publicado una tribuna en Le Monde en la que denunciaban la inacción de las autoridades contra las agresiones en la industria. I think people in the community of movies telling their stories and trying to change things for the better is only good. Y le preguntaban a Greta Gerwig, la presidenta del jurado, les han preguntado en las ruedas de prensa a todos por el Me Too, le preguntaban si creía que estas denuncias podían perjudicar al festival y decía que no, que la gente de la industria trata de hacerlo mejor, trata de cambiar las cosas y seguir para adelante y que ahora mismo se va en la dirección correcta.
Y en ese jurado está Greta Gerwig, está Omar Sy, está Nadine Lavaki, está Pierfrancesco Favino y, por supuesto, Juan Antonio Bayona, que también hablaba del Me Too. I will answer in Spanish and she will translate. Bueno, yo creo que es una problemática que no afecta al cine específicamente, evidentemente afecta a la sociedad en la que vivimos y el cine, como una parte importante de nuestra sociedad, es reflejo de ello. Yo creo que aquí precisamente estamos para valorar las películas y las películas están muy en contacto con el momento en el que vivimos y evidentemente todos somos sensibles a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pues así está la situación ahora mismo en Cannes, que como hemos contado, abría la sección Un certain regard con un cortometraje de la actriz Julie Goldrake, una de las víctimas de este Me Too francés. Ha sido, como decimos, uno de los temas que ha monopolizado la conversación. El otro era la posible huelga de empleados y trabajadores del certamen que pedían mejores condiciones al Ministerio de Trabajo. On a tous besoin, les organisateurs de festivals, de ce type de technicien très qualifié. Y reconocía que todos los festivales necesitan a este tipo de trabajadores muy cualificados y que no están metidos en ese epígrafe, ¿no?, que es el de la intermitencia. Y la negociación va más allá del Festival de Cannes. El Festival de Cannes, decía Fremo, solo puede negociar o servir de intermediario, pero es el Ministerio de Trabajo francés quien tiene que tomar nota de esas reclamaciones. De momento, la verdad es que no ha habido grandes cambios más allá de manifestaciones en las alfombras rojas. Y lo que no ha entrado en la agenda de Cannes en esta ocasión es el genocidio de Israel sobre la población palestina, a diferencia de lo que sí que pasó con Ucrania. Nosotros hemos hablado, José ha hablado esta semana con Mira Sidawi, es la directora palestina que ha sido invitada por CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, a Madrid, y que nos decía esto sobre el silencio de una parte de la industria del cine, especialmente la industria americana. Where is art? Did the system change art into entertainment only? Art in its deepest form is an act of resistance. Y decía que se preguntaba, ¿no?, ¿qué es el arte? ¿Realmente el sistema ha convertido el arte solo en entretenimiento? El arte en su forma más profunda es un acto de resistencia, es muy doloroso, es inaceptable. Lo que debería suceder ahora es abordar la causa palestina no como una moda, sino como una emergencia. Es una cuestión de conciencia, de despertar, de colectividad, decía la directora muy emocionada aquí en Madrid, en ese encuentro en el que se han proyectado dos de sus trabajos, dos cortometrajes en campos de refugiados, porque ella es exiliada palestina, porque su familia tuvo que huir con la Nakba y nació ella ya en un campo de refugiados de Líbano. Bueno, pues la verdad es que aquí no ha habido muchos discursos en ese sentido. La próxima semana habrá un film palestino en la quincena de realizadores. Estaremos pendientes de qué cuenta esa película y de cómo siguen los acontecimientos. Y más allá de la política, que siempre está presente en este festival desde que se fundó, por mucho que Fremo diga que no, Cannes ha empezado con el espíritu de siempre, con el de celebrar el cine y demostrar que es el festival más importante. Para Bayona es mejor un spa que ver tantas películas. Desde que tengo 16 años me colaba en los festivales de cine intentando ver películas el máximo posible gratis y 30 años después lo sigo haciendo. Entonces es lo que más me gusta. Vengo a Cannes desde mi primera película, que tuvo la suerte de debutar en la Semana de la Crítica. Tuve una experiencia fantástica y he venido muchas veces como espectador. Siempre que no estoy rodando intento venir 3-4 días y ver el máximo de películas y tener una visión del cine que se está haciendo en todo el mundo. Ahora estoy de jurado y tengo la suerte de poder ver toda la selección y valorar, sabiendo la responsabilidad que eso implica. Y sí, es mejor que estar en un spa para mí. Bueno, pues estamos a la espera también de ver lo que trae el cine español. No hemos comentado, ¿es mejor un spa, Jase, o Cannes? ¿Qué es mejor? ¿Qué prefieres? Pero se puede combinar las dos cosas, de todas maneras. Entre película y película se puede ir a un spa. Lo malo es que hay que currar, hay que mandar. Aquí podemos contar que Pepa ha acuñado una frase que es maravillosa, que es cante da, cante quita. Sí. Creo que es el lema, que yo me haré una camiseta para el año que viene si seguimos aquí. Porque es el festival, es el mejor festival del mundo, donde ves las mejores películas, donde también las ves de una manera ceremoniosa, no hay todo un ritual, la sala de cine, cómo se lo toma la gente, la cinefilia, los periodistas, todo es maravilloso.
pero a la hora de trabajar es como un rally, o sea, es el peor festival para trabajar, es durísimo y bueno, yo alabo a Pepa siempre porque aguanta todo el festival. Yo voy 4 días. Sí, pero Cannes te da algo que no te dan ni otros festivales, ni siquiera los Oscars de Hollywood. Es que ver todos los días esa alfombra roja, cómo se llena de estrellas, de fotógrafos, ese glamour. Y ahora me estaba acordando de Juan Antonio Bayona. Es que yo estaba con Juan Antonio Bayona cuando presentó El Orfanato en la Semana de la Crítica, arropado por Guillermo del Toro, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Él era un novato. Entonces, y Belén Rueda, que también fue ¿Y a Paolo Cannes. Basile? Pues seguro que estaba por ahí, ¿no? Pero vamos, era pues eso, la presentación en sociedad de un cineasta pues que nadie conocíamos entonces, casi, y fíjate hacia dónde ha llegado, ¿no? Y lo que le espera. Pero Cannes, por mucho que te quite, yo creo que te da, y en ediciones es inolvidable para los la verdad, que les gusta el cine, por supuesto. Y estos primeros días ha dado cosas fantásticas, por ejemplo, esa restauración del Napoleón de Abel Gance, con Costa Gabras presentando la restauración, que ha sido uno de los artífices, una restauración que ha tardado décadas en conseguir como se pensó hace 100 años, o sea, con la hija de Abel Gance, los pelos de punta, o sea que tiene cosas fantásticas para los cinéfilos. Y decías, Elio, lo de directores que empiezan aquí, que pueden ir subiendo. Bueno, este año no es un director que empieza, porque ya lleva una gran trayectoria, pero viene Jonas Trueba con Volveréis. Estaremos pendientes también de cómo es recibida esa película en la quincena de los realizadores, y La novia del sur, de Elena López Riera. Y hablábamos de Cannes Classic, que es esa sección donde se proyectan las películas que han sido restauradas, y entra ahí Tasio, que fue la ópera prima de Moncho Armendáriz, una historia sobre el mundo rural, el trabajo y la libertad que el director no había vuelto a ver completa. Había pensado pagaros en sacas de harina, ¿os parece bien? Sí. Se está pagando la saca a 5 pesetas, con que haciendo números... Hombre, a 5 pesetas se está pagando la de extraperlo, pero ya sabe usted que su precio es de a 3,25. Sí. Además, cuando nos contrató no se habló de ningún precio. Para mí, en lo que fue todo el proceso de restauración en el que yo participé al final, fue una gran alegría, sobre todo porque la copia que existía de Tasio, que existía en la productora de Elías Querejeta, en un chalet que tenía en la zona de Arturo Soria, había sufrido una inundación y varias de las películas que conservaban se habían humedecido, se habían estropeado, y entre ellas, una de ellas era Tasio. En eso llevas razón, pero si yo puedo venderla en la calle a 5 pesetas, no la voy a dar a vosotros por menos. Usted tiene que pagarnos lo que hemos trabajado. Y en eso estamos, pero una cosa es pagar y otra perder. Así es. El día que entramos en el laboratorio en Bolonia y de pronto en la pantalla yo vi un fotograma congelado de lo que era la imagen de la película, con el título de la película, con el verde del bosque, el rojo del título de la película, y sobre todo el título absolutamente delineado, porque lo que existía, y existen por ahí copias en vídeo, en todos los títulos estaban como movidos o corridos debido a este deterioro que había sufrido la película. Entonces, poder ver eso ya fue como volver un poco a rememorar lo que era el estreno de la película, o lo que era prácticamente el color y el recuerdo que uno tenía de la película, ¿no? Hacer toda la trilla levantándose a las 4 a este precio, más vale quedarse en casa sentado. ¿Y qué queréis que os haga? Corren malos tiempos, ya sabéis. Eso sí, todos los días a la iglesia. Parece que se comen los santos. Y luego, a la hora de la verdad, te quita los 4 reales que necesitas para poner un bocado en la mesa. Cago en mi vida. Fue como volver un poco a rememorar lo que era el estreno de la película, o lo que era prácticamente el color y el recuerdo que uno tenía de la película, ¿no? No había visto prácticamente Tasio entera en ningún momento después del estreno. Esta fue la primera ocasión, y la verdad es que disfruté muchísimo, porque la luz, el color, tal como ha dicho Tasio, la textura, la habían recuperado prácticamente. Tengo los riñones molidos. Ahora que de mí no se ríe más ni Cristo. De aquí para adelante no pegó pica jornal para nadie. ¿Y en qué piensas trabajar? Yo hice la película fundamentalmente
conocí a Tasio, creo que más o menos todo el mundo sabrá porque lo he repetido hasta la saciedad. Tasio fue un personaje real, se llamaba Anastasio Ochoa, lo había conocido haciendo un documental. Entonces él tenía una filosofía muy particular de la vida. Entonces él un día me contaba muchas anécdotas y un día me contó algo que se me quedó muy grabado. Entonces él mantenía que la naturaleza, el monte, decía él, el monte te da todo lo necesario para vivir y entonces no es necesario buscar en otros sitios. Entonces él mantenía que trabajar para otros no es algo natural, que el trabajar para otros es un invento de los ricos para poder sacar más dinero. ¿Te crees que a mí no me jode salir a jornal? Pero hay que hacerlo. En la siega, en la vendimia, lo que toque. Cuando buscas trabajo, te agarras a lo que sea y como sea. Si esa es ley de vida, más vale morirse. De siempre ha sido así. Los que tienen mandan. ¿O te crees que los ricos son de antes de ayer? Para sacar las 4 perras que te dan, no me hace falta ir de pion para nadie. Ahí está el monte. Y puedo ganarme la vida yo solo. El cine en la SER con Pepa Blanes. Pues dejamos Cannes y nos metemos de lleno en la crítica de los estrenos de esta semana. Vamos a empezar con una película familiar, Amigos Imaginarios, de John Krasinski, que mezcla animación y acción real y que cuenta con Ryan Reynolds como protagonista. Es la historia de una niña que tras una experiencia complicada empieza a ver amigos imaginarios. Esto es súper emocionante. ¿Qué está pasando? Es una pregunta perfectamente comprensible. Soy un Ami, ¿qué? ¿Lo pillas, amigo? ¿Imaginario? Nuestros niños se han hecho mayores. Pues necesitamos niños nuevos. Podrías salvar a todos. ¿Todos quiénes? Y no digas a mí. Por favor, deja que lo suelte o lo mismo explota. Bueno, Elio, ¿qué te ha parecido esta película familiar? Familiar y entrañable. No, bueno, como tú eres. Como yo soy. Sí, no, que juega un poco a la misma idea, con la misma idea de Toy Story. Es decir, ahí era qué hacen los muñecos cuando los niños no están jugando con ellos, no tienen vida propia. Y aquí es qué ha pasado con esos amigos imaginarios que, bueno, muchos niños, yo no he tenido nunca amigo imaginario. Yo tampoco. Pero parece que los americanos sí que tienen muchos amigos imaginarios. Y entonces están muy solos. Claro, cuando los niños crecen, ¿qué ha pasado con esos amigos imaginarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues es la historia de una niña un poco, pues la historia es muy sentimentaloide, en fin, bueno, pues tiene sus cositas así, algunas escenas que están bien. Lo que sorprende es que en el reparto, bueno, John Krasinski es el director de A Quiet Place, ¿no? O sea, Un lugar tranquilo, que es una película así de terror que tuvo mucho éxito, hubo una secuela también. El marido de Emily Blunt. Que aparece con una voz, es lo que iba a decir. Bueno, Steve Carell tiene el papel aquí que dobla a Carlos Latre, pero luego pues ha reunido, bueno, Ryan Reynolds aparece él en la película de carne y hueso, pero luego está Phoebe Walker-Bridge también poniendo la voz, Louis Gossett Jr., el de Oficial y Caballero que murió, también pone otra voz, Emily Blunt pone la voz, Matt Damon, bueno, Brad Pitt también pone una voz, o sea que ha juntado... Hay agenda ahí en la película que yo creo que la gente de menor edad, familiar, padres, niños, abuelos, nietos, pues la va a disfrutar. Digamos. Pues qué bien. Pues vamos a pasar a la comedia romántica. Ya dijimos hace unas semanas que el género de moda en los 90 está volviendo y reinventándose de alguna manera. Meg Ryan, que fue la gran estrella de esa época y de ese género y que llevaba mucho tiempo sin actuar, dirige y protagoniza Lo que sucede después. Es, como decimos, una comedia romántica que tiene a dos protagonistas de más de 60 en una historia de amor, perdón, donde dos examantes se encuentran atrapados en un aeropuerto en pleno temporal. ¿Cómo te ha ido? ¿En estos 20 años? 25, tal vez. Sí, yo tengo 49 para siempre. Vaya, qué suerte. Yo tengo 50 desde los 20. Vaya, qué gran verdad. No me des la razón. Pasajeros a Boston y Austin. Esos vuelos quedan retrasados hasta nuevo aviso. ¿Solo esos dos vuelos? ¿Los nuestros? Es increíble. Increíble.
Dicen que esto pinta mal, la tormenta del siglo. ¿Qué te preocupa? Todo, me han diagnosticado ansiedad anticipatoria. ¿Eso existe? Bueno, la actriz estuvo en el festival, en el Barcelona Film Fest, y ahí habló de su carrera y también de la importancia de cambiar algunos de los esquemas de este género. Yeah, I mean, I learned from my past, and I'm always shocked to see that is not necessarily true of everyone. He aprendido de mi pasado y siempre me sorprende ver que no es necesariamente así para todos. No todo el mundo quiere aprender de sus errores. Cuando lo descubrí, me sorprendió. Esta peli tiempo en ese sentido. Juega con el tiempo porque tiene mucho que ver con el pasado. Lo que pasó antes es un misterio, pero el misterio que hay que resolver es el futuro. El futuro con sus hijas, su potencial futuro juntos. La conclusión de esto es que vuelven instantáneamente los viejos patrones. Me doy cuenta de que eso también me pasa cuando vuelvo la vista en mi vida. Hay ciertas personas a las que me acerco e inmediatamente me comporto con ellas como lo hacía hace 15 años. Es una locura. Esa es una observación interesante que también hace esta película. Una de mis escenas favoritas es cuando defienden su personalidad. Cada uno sentado en un extremo, el banco del aeropuerto, y tienen la misma discusión que siempre han tenido. Eso me encanta. I love it. Yeah, I have a lot of respect for this genre as a delivery system. For ideas that, Tengo mucho respeto por este género como generador de ideas. Hay muchos temas sociales en esta película. Nora Ephron dijo que las comedias románticas son, sin parecer lo importantes, porque hablan directamente de su época. Y eso también es cierto en esta película. Estas dos personas se preguntan qué pasó mientras estaban cada uno por su lado. ¿De qué pueden estar orgullosos? ¿De qué no pueden estar orgullosos? I think sometimes rom-coms are considered by Creo que a veces las comedias románticas son consideradas por, no sé, la gente de élite como una especie de películas para descansar, pero no estoy en absoluto de acuerdo con eso. De lo contrario, no trabajaría en este género. También me pareció que en este caso fue genial contar la historia de personas mayores que miran hacia atrás en sus vidas, que no viven juntas, que recuerdan los errores, se preguntan, se ven las consecuencias, los resultados de las decisiones y las confusiones. Y esas no son ideas cínicas y tampoco son ideas sentimentales. De nuevo, traza una línea muy fina que creo que es delicada. Y es todo un desafío. A very fine line that I think is delicate and a challenge to do. I just feel like I'm secretly such a punk. Creo que siempre he sido un poco punk. Me encantó hacer esa película. Me encantó conocer a Jane Campion. Me encantó de que no fuera en absoluto el arquetipo. Rompí mi propio arquetipo. La gente no sabía qué pensar de mí. Mi publicista de entonces dijo: deberíamos haber hecho mucho más para preparar al mundo. Bueno, pues ahí está Meg Ryan, que la verdad es que a mí me hizo ilusión verla tanto tiempo después, porque ha sido una actriz importante en el cine americano y, bueno, pues también una actriz un poco maltratada en los últimos años, ¿no? O sea, que es bastante injusto a mi gusto. Y esta es una película pues un poco floja, pero que tiene pues el mérito de que pone a dos señores de 60 que no están en su mejor momento a protagonizarla, y eso también es importante. No sé si estáis de acuerdo. Hombre, ella es un icono. Ella, del cine, fíjate, de los 90, cuando Harry encontró a Sally, tienes un email, algo para recordar esas parejas que hizo con Tom Hanks y con Bill Murray, Bill Crystal, sí. Que City of Angels también, es decir, que es que encadenaba éxito tras éxito. Luego es verdad que con la película de Jane Campion intentó romper absolutamente de imagen y no le fue nada bien, y luego tuvo esta con Russell Crowe y toda esa polémica que hubo. Toda su vida se puso patas arriba. Se puso patas arriba, y es verdad que desde entonces fue maltratada un poco bastante por la industria del cine americano. La industria es muy puñetera, y más si despuntas joven en comedia romántica, porque eso le ha pasado también a muchas actrices, y ya en los 2000, ¿no? Hablábamos la semana pasada, creo que fue, o la anterior, de Anne Hathaway, que de alguna forma, bueno, también le ha costado encontrar y vuelve a la comedia romántica, pero que es un tipo de perfil de actriz que buscan para este tipo de comedias de juventud, que a veces luego te pesan mucho en tu carrera. Y ella, sin embargo, a mí, de las comedias que hizo en los 80-90, son de mis comedias favoritas, y esta lo único que me produce es esa angustia anticipatoria que dice Dave Duchovny, un poco de claustrofobia, porque es toda en la terminal del aeropuerto sin salir. Es una peli de pocos recursos, un poco peli de pandemia, y se agota pronto la fórmula, pero sí que la intención o elementos que tiene, ¿no? de hacer balance un poco de lo que fue, de por qué no estuvimos juntos, de por qué nos separamos, cuál es tu vida ahora, cómo nos engañamos a nosotros mismos a la hora de contar historias,
hay cosas interesantes siendo una comedia más floja. Lo que sí es verdad es que era el reflejo de una época, los finales de los 80, de los 90, y ahora como que el género está un poco difícil de encontrar el encaje, ¿no? en esta época. Que hay otros temas, bueno, y claro, no sé si dentro de unos años pues resurgirá, pero de momento no he encontrado ese hueco, este género cinematográfico. No, yo creo que es un género que la mayoría de las veces, claro, se ha hecho en épocas donde la concepción de la pareja, ¿no?, y de la relación hombre-mujer era otra, y eso ha cambiado mucho. Entonces el género tiene que cambiar porque las relaciones y la forma de relacionarnos han cambiado, y no sé si eso en la comedia si todavía es posible. Creo que son intentos que, aunque no son geniales y no son redondos, ¿no?, pero tanto este como el de Anne Hathaway, que es una mujer mayor de 40 con una relación de un chico más joven, en una película muy 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 empalagosa, pero que es verdad que hay ciertas inercias que parece que se van rompiendo. Ojalá el género despunte por ahí, la verdad. Si os parece, vamos al cine español, porque tenemos varios estrenos esta semana. Disco Ibiza Locomía es una mirada a uno de los fenómenos musicales y culturales más curiosos de nuestro país. Quique Maillo nos introduce en la música disco y en la España de los 80 con la historia de este grupo que contó con éxitos, fracasos, peleas en los tribunales. Jaime de Lorente, Alberto Aman y Blanca Suárez son algunos de los protagonistas, y con el director hemos hablado de por qué le interesaba esta historia que habla de la España de ayer y de hoy. Me encantan los musicales y me encantan las comedias, y de hecho como productor casi todo lo que he hecho ha sido comedia romántica, con Dani de la Orden, La Llamada, con los Javis. Así que quería de alguna manera pues dar un poco de pulsión y salida a eso, ¿no? Probarlo, ¿no? Porque de pronto es verdad que, por decirlo así, la industria o el mercado o el qué dirán te ponen un sitio, una línea, y bueno, para dejaros un poco con el culo torcido, pues me he adentrado en los lugares por voluntad absolutamente propia de una película como esta. José Luis Gil, productor musical. Yo quería algo nuevo. La primera banda dance española. Esto es dance, no es una ranchera. Disco Ibiza Locomía. Mía. Sácalo fuera. Dile que se lo dedique a alguien, a su novia. Pero si son maricones. Cuando nosotros empezamos a pensar que podía haber una película aquí, fue hace 4 años, después de leer unos artículos con Marta Libertad, la guionista. Nuestra idea siempre fue sostener las edades, no irnos muchos años. El biopic, cuando ocupa, pues eso, 20 o 30 años, se disipa para mí, es decir, deja de tener una pregunta que responder, ya que había algo que tenía que ver con la paternidad, quién es la madre o el padre del hecho artístico, y por otro queríamos hablar del hecho de la libertad, ¿no? Como una serie de personalidades se encuentran en la Ibiza de los últimos 80 un lugar en el que poder ser quienes son, comportarse como son, vivir la vida desde el frenesí y la alegría continua, y cómo de pronto se cruza la ambición. Cuando el grupo tenía más éxito, se quedaron sin nada. Locomía no es solo un grupo, es una familia. Confiéis en mí. La búsqueda del éxito por el éxito es algo que tiene que ver mucho con la contemporaneidad. O sea, cada vez más uno siente que el éxito es una búsqueda de per se en vez de ser un vehículo para algo, o algo que te ocurre cuando estás desarrollando una disciplina deportiva o artística, ¿no? Por un lado había eso, y por otro el enjuiciamiento, sí. Para poder moverte en ese vehículo que te lleva al éxito tienes que no salirte de la carretera, y la carretera pues es lo políticamente correcto del momento. En aquel momento de edad, pues mostrarse como heterosexuales, mostrarse como tíos más o menos misteriosos, ambiguos, pero no hablar de la realidad de lo que pasaba. En aquel momento nos creíamos muy modernos porque había mucha sed. Esto es las postrerías de la transición, se está casi acabando el destape, pero ahí estamos, y en ese contraste había algo muy, muy, muy interesante en aquella época. Lo sigue habiendo hoy, ¿eh? En el Madrid de hoy sigue habiendo algo de ese contraste. Pero sí que es verdad que ese hambre origina muchas cosas, y Locomía es una de esas cosas, ¿no? Es como, yo recuerdo perfectamente ver un fin de año en el que había una coplera, y lo siguiente era ver unos tíos que parecían marcianos, ¿no? Y en eso grotesco se ha querido mover la película, ¿no? Por eso también el tono que escogemos.
Bueno, saquemos los abanicos. Pues la verdad, a mí me ha sorprendido porque tenía un poco de prejuicio y pereza, y la verdad es que me parece que es una película que es lo que consigue lo que propone, pero que se ve bastante fácil, ¿no? Y que nos sumerge en una historia que realmente es una historia fascinante, como es la de estos chicos. Sí, es tan loca como la historia propia del grupo, ¿no? Sí. Tiene ese punto, ¿no? de locura ochentera, digamos, de la década que tanto nos fascina. No, que sobre todo es la película es quién se atribuye ser el padre de la criatura, ¿no? Y entonces pues está ese tema de la creatividad que es muy interesante, además de cómo construir un grupo musical de la nada, ¿no? Ahora nos estamos quejando de las cualidades que tienen pues el reggaetón y todas estas cosas, pero es que en los 80 también existían Eso cosas ya lo inventó. como Milli Vanilli o esto de Lo Comía, que salieron prácticamente de la nada. Ellos no eran un grupo musical, y de repente pues está este productor que está muy bien interpretado por Alberto Amán y les hace pues ser un fenómeno musical en todo el mundo, además de masas, de fans, Latinoamérica, en fin, tremendo. Y yo creo que la película sí que refleja muy bien todo eso. Se pierde un poquito quizá por estas disputas así un poco de tribunales entre la autoría, y luego sí que tiene un final que para mí es un poquito decepcionante y no está a la altura de lo que nos prometía más la película. Pero en fin, dentro de lo que es disfrutona la película. A mí me gusta, creo que me gusta bastante porque creo que es muy entretenida y coge el tono, ¿no? Porque vimos la serie documental que era maravillosa, pero se hacía desde el presente con los protagonistas reales, desde un tono mucho más oscuro, de rencillas, de denuncias, de acusaciones cruzadas, de pleitos, y aquí sin embargo me gusta que aunque parte del hecho judicial y del primer litigio para reconstruir la historia de este grupo, sí que lo haga de una manera en la que lo haga de una manera luminosa, ¿no? En que busque esta idea de cómo se forma una familia alternativa, la explosión creativa en la Ibiza de finales de los 80. Creo que sí que coge ese tono, ¿no? De los pocos años, porque realmente la película abarca muchos menos años, son como 5 o 6 años, y me gusta el tono que tiene de reflejar esa España, porque también es un reflejo de eso, que se cría tan moderna, esa España post-transición, Felipe González, años 80, donde solo estaba la movida en Madrid, cosas en Barcelona, y luego Ibiza, que era la locura. Pero la España luego no estaba preparada para que en el especial de Nochevieja salieran los de los abanicos y dijeran que eran gays. Entonces creo que está bien el tono, y ese tono como de comedia amarga, musical, sí que me gusta. Bueno, pues ahí está Lo Comía, y hablábamos de Bayona antes como miembro del jurado aquí en Cannes, después de ese año increíble que ha tenido con La Sociedad de la Nieve, y tenemos que hablar ahora también de su faceta como productor con Caída Libre. Es una película de Laura Jou con Belén Rueda, Irene Escolar y Manuela Bellés, que nos adentra en un thriller, he cambiado todas las T's, que nos adentra en un thriller que mezcla deporte, la gimnasia rítmica y el melodrama familiar, con una mujer que descubre que su marido tiene una aventura. Una película que habla de competir y de ganar. Nosotras no hacemos deporte. ¿Ah, no? Deporte es lo que hace un grupo de amigotes que se apunta a una liga amateur de fútbol sala. Las señoras que van al gimnasio, el club ciclista de su pueblo, incluso el cuarentón que esconde barriga corriendo por la playa. Eso es deporte. Nosotras no hacemos deporte, nosotras competimos. ¿Y sabes para qué? Para ganar. Ganar es lo único que vale. Ganar es lo único que importa. Si ganas te quedas, si pierdes te vas. Yo siempre los personajes los miro como si fueran unas amigas con las que a veces no estás de acuerdo, pero que sabes que tienes que estar ahí, por la razón que sea. Entonces el personaje de Marisol, wow, me costaba mucho entender sus decisiones, su visión de la vida con respecto al trabajo, lo personal. O sea, como Belén me costaba, pero hay que entender a tu personaje para poder interpretarlo desde lo más profundo. Eso no quiere decir que estés de acuerdo con sus decisiones a nivel personal. Pero es fascinante porque alguien tan alejado de uno mismo te obliga a observar mucho, porque los actores tenemos que observar mucho, no solamente de aquello que estamos haciendo, sino de cosas cotidianas que están ocurriendo, que dices, ¡guau! Esta es Marisol, y ¡pim! Pillas un poquito de aquí, además incluso en reuniones de amigos o
o estoy con mis hijas y sus amigas y veo algunos comportamientos, digo, esto para mí, o sea, es como que vas componiendo un personaje que tiene que ver con la idea que tiene la directora, que Laura Yo es bastante clara, orden, rigor, disciplina, la directora, y al mismo tiempo te encuentras con una directora que yo decía, vamos a ver cómo hacemos para que sea creíble este comportamiento o esta decisión que ha tomado Marisol. Dice, y Laura Yo me decía, pues esto es normal. Digo, Laura, esto no es normal. O sea, dentro de lo que, no sé, pero claro, te das cuenta de que tu normalidad no es la normalidad de otras personas. Con lo cual es maravilloso porque haces un personaje muy complejo. Esto ya no es como hace unos años cuando me entrenabas a mí, ¿sabes? Pide el libro de reclamaciones, pero no me digas cómo tengo que hacer mi Que trabajo. yo no te estoy diciendo cómo tienes que hacer tu trabajo, Marisol. Que lo único que te estoy diciendo es que vale, muy bien, que sí, que las tienes que exigir, pero que a lo mejor lo puedes hacer desde el respeto y fomentando los valores del deporte. La solidaridad en cualquier ámbito, ¿no? Y evidentemente, pues, si encima es un grupo de mujeres que es todo mucho más frágil y mucho más vulnerable, pues tenemos que ayudarnos, ¿no? Pero claro, eso luego se debe extender a todos los grupos de personas que... En este caso, a mí me encantó poder ir al centro de alto rendimiento aquí en Madrid y ver cómo trabajaban las entrenadoras jóvenes con las gimnastas, ¿no? Y poder hablar con ellas, porque sí que sentí que había como un cambio de paradigma muy grande, ¿no? Y que ellas, que habían vivido esos abusos de poder, esa impunidad, esa violencia, ellas que ahora vienen de otra generación y el mundo está cambiando mucho en este sentido, estaban incorporando unas maneras nuevas de hacer esto, ¿no? De ejercer su poder y sí, como entendiéndolo y viendo que es algo lúdico, que puede ser, aunque sea muy difícil, aunque haya una disciplina y un rigor brutal, ellas estaban disfrutando y se las veía disfrutar con sus entrenadoras y en la relación que tenían. Y otro estreno interesante es Calladita, es la película de Miguel Faust que apadrinó nada menos que Soderbergh, también aquí en Cannes. Es una sátira sobre la diferencia de clases que nos introduce en una familia adinerada de marchantes de arte y su relación con una empleada doméstica de origen colombiano. Estas 4 semanas de agosto las trabajas completas y ya lo compensaremos en otoño. Tú sí, así, Ana. Trabajo duro y discreción. La primera semilla era querer hacer un retrato sobre la juventud de las clases muy altas, de las altas burguesías. Entonces, sobre todo de ideas de hipocresía y de impunidad, ¿no? Relacionadas con esto. Y entonces, en un momento dado, caigo en la idea de la empleada doméstica como protagonista, porque me di cuenta de que era un punto de vista perfecto para ese tipo de sátira que yo quería hacer, porque son personas... que es muy habitual, ¿no? que este tipo de burguesía haya empleadas domésticas internas, y además son personas que viven en el mismo centro de este universo, pero no forman parte, y por tanto ya pueden tener naturalmente esta mirada juzgadora, y lo ven todo, lo oyen todo, lo saben todo, pero son como presencias que se requiere que sean casi invisibles y siempre calladitas, que todo esté muy limpio y todo ordenado, pero que no se note cómo ha pasado eso, ¿no? Que no moleste. Es nueva, ¿no? La tenemos desde hace unos meses. Al principio buscábamos una filipina. Es que son las mejores, no hay color. Este es el último mes de prueba. Ya en septiembre me van a hacer el contrato y los papeles. Gracias, Ana. Como te dije, son buena gente. No te preocupes. ¡Fuera, gato! ¡Fuera! ¡Fuera! Esta chica cada día se columpia más, ¿eh? Ana, presta un poco de atención, mujer. ¡Ana! ¿Ana? ¡Ana! ¿Por qué no me preparas unos huevos y un zumito de naranja para desayunar? Me parecía muy interesante también contrastar a estos 3 personajes, todos ellos veinteañeros, viviendo un verano, pero viviéndolo de forma radicalmente diferente, simplemente por las circunstancias en las que han nacido, ¿no? Ella, Ana, la protagonista, teniendo que limpiar los váteres de los otros dos para que los otros dos pues no tengan que pensar en eso y puedan disfrutar del verano y de todo
el hedonismo y la diversión que eso significa. Toma, esto es lo de este mes, que ya no nos vemos hasta la semana que viene, pero tiene que estar todo perfecto, que no me enteré yo. Yo creo que es un tema muy actual y muy contemporáneo, esta anulación del individuo por el trabajo, y esto sí que curiosamente no entiende de clases sociales. Hay gente con trabajos súper bien pagados y súper reconocidos a nivel de estatus y demás, que también tienen mucho esta anulación de la personalidad y de la individualidad, ¿no? Es una historia de resistencia y de liberación de este personaje, Ana, empleada doméstica latinoamericana, forzada, bueno, que trabaja en algo que ella no es lo que desearía hacer, ¿no? Limpiando y cocinando y sirviendo a esta familia rica, y que intenta luchar por su dignidad y su libertad en este mundo dominado por gente que claramente no es como ella. Y el director francés Thomas Lilti, que en su cine había transitado la situación de la sanidad francesa, se pasa ahora a la educación y estrena Los buenos profesores, donde sigue la compleja realidad de un grupo de maestros en un colegio parisino. Adèle Chassopoulos, Vincent Lacoste, François Cluzet protagonizan esta historia en defensa de la educación pública. A ver, todos a la vez, no, sentaos todos a vuestro sitio ya. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, todo controlado, Sandrine. Tenéis que respetar a un auxiliar igual que respetáis a un profesor. ¿Ha quedado claro? No es auxiliar. Soy el nuevo profesor de matemáticas. Bueno, pues llevamos unas semanas también atendiendo a películas que hablan del consentimiento y que lo hacen con propuestas y puntos de vista diferentes, y sumamos a esta lista una más, Víctima imperfecta, de la cineasta belga Delphine Girard. En este caso, la directora intenta indagar en cómo se consigue justicia y reparación para las víctimas. Estamos en el coche, hemos pasado mal oír. ¿Cuál es su emergencia? No lo sé. Voy a tener que colgarle. No, por favor. ¿Puede decirme qué pasa? No. ¿La han secuestrado? No lo sé. ¿Corre peligro? Sí. ¿Sabe hacia dónde se dirigen? No lo sé. ¿Y él ha bebido? Sí. ¿Está herida? Un poco. Vale, no me cuelgue. Vamos a enviar a alguien. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión vamos a hablar de un nuevo estreno que junta pues dos de las cosas que más nos gustan, bueno, tres. Cine, lucha por los derechos sociales y una poquita de violencia a veces. Una poquita que nunca viene mal, ¿no? Una poquita en series. Para defenderse. Esto en el western está bien visto porque ahora no lo va a estar. Bueno, sí. Apple TV Plus sigue con su goteo constante de estrenos y ahora lo hace con The Big Cigar. Se centra en los Panteras Negras, partido que reivindicaba los derechos de la minoría afroamericana a finales de 1960. Sí, llevaban boinas negras, chaquetas de cuero, puños cerrados y pistolas en la mano. Los Panteras Negras crearon su propia moda, que era a la vez su símbolo. Propugnaban la autodefensa armada contra la policía y se definían como un partido socialista en una época en la que el comunismo era el mayor enemigo de Estados Unidos. El partido fue creado en el 66 por Huey P. Newton y ejerció un enorme activismo después del asesinato de Malcolm X. Su principal meta era, en un inicio, terminar con la brutalidad policial, pero rápidamente pasaron a crear programas sociales pidiendo empleos para los afroestadounidenses y mayor acceso a la educación, vivienda y justicia para todos. A ver, escuchad, llevaremos a Huey a Cuba en 48 horas. Lo que haremos es hacer que parezca una de vuestras pelis. Es una localización por lo que a los federales concierne. Peluquería, maquillaje, vestuario... ¿De qué peli estamos hablando? El Gran Puro. Vaya, me encanta El Gran Puro. The Big Cigar no es exactamente una biografía del fundador del partido, sino que narra la alianza de Huey P. Newton formó con el famoso productor de Hollywood Bert Schneider para escapar del FBI. Ambos se inventaron la producción de una película para que el activista pudiera huir a Cuba y evadir un cargo de asesinato. La serie está basada en el artículo de la revista escrito por Joshua Berman, periodista que también inspiró Argo, la película dirigida por Ben Affleck. Los dos primeros episodios están dirigidos y
producidos por el también actor Don Cheadle. Y la verdad es que, claro, yo pensaba en Argo todo el rato mientras la veía, pero no sabía que estaba hilada tan relacionada, ¿no? Es como Hollywood, pues en el caso de Argo colaboró con la CIA, aquí colaboró con los Panteras Negras, que casi me gusta más. Bueno, grandes nombres, como decía José, detrás de las cámaras, y un actor muy conocido en el papel protagonista, André Holland. Sí, André Holland interpreta al legendario activista, mientras que Tiffany Boone encarna a su novia, Gwen Fontaine. Con ellos hemos hablado sobre el legado de Huey P. Newton y la importancia de las políticas de los Panteras Negras. Nunca había escuchado esta historia antes y me pareció increíble. Creo que más que la historia, lo que realmente llamó mi atención fue Huey P. Newton. ¿Quién era él? ¿Quién era el partido Panteras Negras detrás de las armas y las chaquetas de cuero? ¿De qué hablaban realmente? Me pareció una oportunidad para mostrarle a la gente que se trataba de un movimiento político, no solo de armas y violencia, sino que era un partido arraigado en ideas y esencialmente una lucha por la liberación. Siempre me he sentido atraída por los Panteras Negras y he aprendido mucho sobre ellos. Huey es una persona muy interesante para mí y era muy importante poder interpretar a una mujer que era parte de ese movimiento del que tal vez la gente nunca había oído hablar. Creo que las historias de las mujeres del movimiento no se cuentan lo suficiente. Para mí fue realmente grande poder contar esta pequeña parte de una historia que creo que no se había escuchado antes. La historia que os voy a contar es sobre mí, Huey P. Newton, el fundador del Partido de las Panteras Negras. Cuenta cómo me liberaron en una prisión. Deseo un mundo más allá del conflicto y la violencia. Quiero transformar la sociedad. Había muchas perspectivas diferentes sobre las cosas que sucedieron, así que intenté considerar tantas como pude encontrar. También tuvimos acceso a un maravilloso consultor histórico con el que pasé mucho tiempo trabajando. En cierto modo, todas las cosas que creo que se supone que deben hacer los actores. Tuve un entrenador vocal y trabajé físicamente para intentar llegar a un lugar donde me sintiera lo más parecido físicamente a él posible. Fue un proceso de preparación bastante intenso, pero me pareció necesario y, en cierto modo, desearía poder hacerlo todo de nuevo. Esa es la sensación cuando llegas al final de algo. Entonces, quién sabe, tal vez tenga otra oportunidad en el futuro. Me preparé para interpretar a Gwen leyendo todo lo que pude conseguir que tuviera su nombre, hablando con todas las personas que investigaron en la serie. Estaba constantemente rodeada de su foto. Todavía tengo una carpeta en mi teléfono que contiene solo fotos de Gwen. Tenía fotos de ella publicadas en todas partes con sus hijos. Intenté agarrar cada pedacito que pude y llenar los agujeros, porque Gwen es una persona muy reservada. El FBI ha estado persiguiendo a Huey Newton durante años. Vieron que los programas funcionaban y que había cambios. Intentamos frenar a un enemigo del Estado. Creo que una cosa que muchos deben aprender es de qué trataba el partido. Tenían un programa de 10 puntos, del cual hablamos un poco en la serie. Y entre esas 10 cosas que pedían estaban el acceso a una educación y a una vivienda dignas. Querían liberar a las personas que estaban encarceladas injustamente. Querían un desayuno para los niños antes de ir a la escuela. Cosas que son bastante razonables. Tal vez consigamos una comprensión diferente de quiénes eran los seres humanos detrás del partido. Fueron fundamentales para llevarnos al lugar en el que nos encontramos ahora. Se pusieron de pie y exigieron respeto de una manera que la gente no había visto antes. Realmente estaban organizados, como una comunidad a nivel local. Creo que sin los Panteras Negras no estaríamos donde estamos hoy.
Las mujeres eran muy importantes para el partido. Hicieron de todo y eran parte de todo. Uno ve a los hombres como las personas que están al frente del partido, pero las mujeres eran soldados, al igual que los hombres. Dirigían el partido en el momento en que Hiwi se fue. Hicieron de todo basadas en la comunidad. Gwen era secretaria del partido. Las mujeres hicieron tanto. En general, siempre hacemos más de lo que se nos atribuye. Por eso creo que es importante que la gente pueda ver eso. Los creadores quedaron prendados del artículo en el que se basa y no pararon hasta dar con Brett Snyder para recoger su testimonio y montar los guiones. Lo más difícil, nos contaban, fue encontrar el tono, pero tienen muy claro la labor de concienciación que tenían por delante. Esto nos contaba una de las showrunners, Janine Sherman. I think we can actually learn that we have to do something. We can't sit back on our phones and just scroll and like pictures and call that politics. Y decía que tenían que aprender que hay que hacer algo, que no podemos estar sentados frente a nuestros teléfonos y dar me gusta a las imágenes y llamar eso política o activismo. Si ves algo en el mundo, ves algo en tu comunidad que quieres cambiar, tienes que levantarte, sales a la calle, votas, sé activo en tu comunidad local y en la política nacional, pero no puedes pedirle al mundo que sea diferente si no estás dispuesto a lograrlo o presionarlo para que así sea. Pues muy bien dicho. Pues la verdad que sí. A mí me ha gustado. Me ha gustado. He visto solo el primer capítulo, que al principio me mareó un poco el montaje fragmentado todo el rato, pero luego me parece curiosa la historia, además de cuando la política y Hollywood se encuentran. Siempre es interesante todo lo que explora, y creo que los Panteras Negras, que enseguida, pues claro, acusados de terrorismo al minuto 1, me parece que tienen detrás un pozo y una historia muy interesante, y que muchas veces el cine no ha sabido muy bien cómo acercarse a ellos, ¿no? Sí, lo decía la creadora y también los actores con los que hablé, que estaban encantados de poder acercar esta historia de los Panteras Negras. Algunos sabían más del líder que otros, pero para todos era una inspiración, y hacerlo de esta manera, con un tono pues un poco más desenfadado. Es una serie muy rápida, muy musical, con mucho humor. Creo que ha encontrado muy bien el equilibrio de cómo presentar una historia que es muy política, pero que además también con esa parte un poco más festiva de Hollywood, de los productores y de cómo se monta una película, aunque sea una película falsa. Creo que encuentra muy bien el tono y funciona muy bien. A mí me sorprende porque, claro, la actriz Jean Seaver fue perseguida por estar en contacto con los Panteras Negras. O sea, Hollywood nunca, ha habido directores afroamericanos que en sus películas, en sus retratos de Malcolm X o de Muhammad Ali, han hablado de los Panteras Negras, porque inevitablemente estaban en la época, estaban en la órbita de los personajes que retrataban. Pero siempre ha sido muy difícil, ¿no?, entrarse en un grupo que usaba la violencia para romper las sinergias y la violencia policial y la violencia del Estado racista, ¿no? Entonces me parece que es un punto de inflexión que una plataforma como Apple TV estrene esta serie, ¿no? Me parece bastante importante. Y sobre todo teniendo como el referente más cercano un poco Judas y el Mesías Negro, ¿no? La peli de Daniel Kaluuya, que llegó a los Oscar y demás, que estaba ahora pensando en esa peli, y cómo se vendió esa peli, cómo se promocionó esa peli, en la que estuvo casi todo mal pensado a la hora de promocionar la película y de cómo entenderla. De hecho, en España no sabían si estrenarla en cines y mandarla directamente al streaming, que fue todo un poco caótico, y porque sigue siendo un tema delicado que, si no tiene respaldo de alguien importante de la industria, sigue costando muchísimo. Pues nada, recomendamos The Big Cigar, El Gran Puro. Me ha encantado la traducción. Pero no es el único estreno destacado de estas semanas. Tenemos más series de las que queremos hablar, desde Policías a pie de calle hasta el salseo de la alta sociedad londinense. Pues sí, porque me vais a tener que permitir, pero vuelve mi guilty pleasure personal. No se puede decir guilty pleasure. Si te gusta, no es culpable. No, yo estoy encantado de que me guste. No es culpable. Pues es un pleasure absoluto. Tampoco sé qué placer te da esto, pero bueno, cada cual con sus fobias, filias. Sentarte en el sofá. Pero son más de Navidad, ¿no? Ahora es que mayo... tú eres muy de Navidad, igual que de Crown. También te gusta vivirla un poco en Navidad, porque esas telas que dan calor. Claro, es que como que los Bridgerton me parece como poco de mayo, de calor. Yo ahora quiero bikinis, dame un Palm Spring. Pero esos exteriores que se hacen, ¿no? Sé, pero a mí en los palacios siempre hace solecito y ellos juegan a sus deportes yo lo veo más británicos. de brasero y tacita de té.
de invierno. Bueno, sí, pero puede ser. Los Bridgerton, como sabéis, es esa telenovela de época en la que las jóvenes casaderas son presentadas en sociedad para entrar en el mercado matrimonial. Ha vuelto, es la tercera temporada de la serie producida por Shonda Rhimes, aunque ella hay que decir que no ha escrito ni una coma. Como buena showrunner. Por si hay alguna polémica. ¿Quieres decir algo, José, de los showrunners? Yo no tengo polémicas. Bueno, vuelve dividida en dos partes. Ya podemos ver la primera. Todo para que tenga todavía un recorrido más largo en Netflix. Por algo es uno de sus valores seguros. Cada temporada, como sabéis, se centra en la historia de amor de un hermano Bridgerton. Ahora le toca a un chico, a Colin, y a sus idas y venidas con la joven Penélope. La amo. La he amado desde el momento de la carrera en el parque. La he amado en cada baile, en cada paseo, estando juntos, estando separados. No tiene que aceptarlo, no tiene que admitirlo, ni siquiera permitirlo. Y no lo hará, pero debe saberlo. En su corazón. Debe sentirlo, porque yo lo siento. Netflix sigue adaptando las 8. Sigue perpetuando el amor romántico en 2024. Ya, o sea, gracias. Imaginad lo que hemos pasado desapercibido, que Dani ha escrito en el guión, y lo ha leído, mercado matrimonial. Es que lo es. Y lo joven es, casaderas. Pero bueno, ya sabemos de lo que estamos hablando. Por eso yo me llamaba Guilty, por eso quería ponerle ese adjetivo. Bueno, Netflix, que va a seguir explotando este fenómeno, adaptando las 8 novelas superventas de Julia Quinn, que también es productora ejecutiva de la serie, ambientadas en el Londres de la Regencia, con Julie Andrews como narradora y un elenco que incluye a Jonathan Bailey. Mientras las temporadas pues van estrenándose, la plataforma sigue exprimiendo el fenómeno Bridgerton y hace un año estrenó un spin-off sobre la reina Charlotte, así que pues vamos a tener bailes de cortejo, como dice Dani, para un buen rato. Dani, nosotros no me digáis que no habéis visto nada de los Bridgerton. En la primera temporada. Te os quedasteis y fue ahí como no eres Downton Abbey, no eres The Crown. Enough. Bueno, la última gran revelación en thriller policial británico vuelve con su segunda temporada. Bueno, yo creo que esta ya es un poco más de vuestro estilo. Sí. Blue Lights, que continúa mostrando el día a día de una comisaría de policía en Belfast a través de los ojos de 3 novatos que ya no son tan novatos. Después del éxito de público y crítica de la primera temporada, Movistar Plus estrena esta nueva entrega en la que las mafias tratan de hacerse con el control de los territorios de la ciudad, desencadenando una batalla entre ellas. Una serie llena de acción y de giros en su trama, pero también con un gran desarrollo de personajes. Hacemos lo que podemos en el día. Ya está, ahí se acaba el trabajo en el día. Si intentas hacer más, no durarás ni un año. No pasarás ni el periodo de prueba. ¿En serio? Bueno, pues no sé. Buenísima Blue Lights. No la he visto. Bueno, eso es un poco el estilo Line of Duty, ese rollo policial británico que siempre funciona. Por favor, y Belfast. Oye, por favor. Nosotros somos muy de Belfast. Era por mover un poquito esto. El avispero. Bueno, empezábamos la sección con Apple TV y volvemos a la plataforma. Sin que nos pague Apple TV, sin que nos pague Apple TV. Destacando un estreno de ciencia ficción. Bueno, es que últimamente están estrenando cosas gordas. Se han puesto las pilas con la ciencia ficción y con muchos estrenos semanales, y tienen muy en cuenta precisamente este género. Separación, Severance, es uno de sus grandes éxitos, que ahí siguen rodando y con unas polémicas que han tenido para la segunda temporada, que en algún momento dicen que se estrenará, pero además de eso han tenido para toda la humanidad, o más de nicho, como Invasión. Ahora estrenan Materia Oscura, una ficción protagonizada por Joel Edgerton y Jennifer Connelly, que usa la mecánica cuántica para hablar sobre la nostalgia de lo no vivido. El protagonista de esta adaptación de una novela de Blake Crouch es un hombre secuestrado por una versión de sí mismo en un mundo paralelo. ¿Qué es esto? Una prueba. ¿De qué? De que no estoy loco. Con el tiempo, la marca del anillo de boda desaparecerá. Y solo me quedarán los recuerdos de la vida que tuve. Bueno, pues algo que añadir. Pues que hay muchas series, demasiadas. Hay muchas series, hay mucha avalancha de estrenos, no podemos ver todas. Recomendamos Los Panteras Negras. Y los Bridgerton para también despejarnos un poquito la cabeza, no sé si así. Sí, nosotros... Me encantaría Los Panteras Negras contra los Bridgerton, es una producción del futuro. Pepa y yo estamos pensando que entre peli de Cam... ¿Qué serie ponernos? Sí, exactamente. Como entre peli de 3 horas, un capitulito, sí. Bueno, chicos, lo dejamos aquí, adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.